El terror es más grande de lo que ustedes pueden imaginar, pues este es capaz de abarcar diferentes puntos, diferentes relatos y tener un sinfín de antagonistas, de seres que pueden ser monstruosos, ser brujas, fantasmas o incluso encontrarse en objetos tan sencillos como una fotografía. Y es precisamente por esta razón que hoy les traigo una recopilación curiosa de relatos que tienen temas muy distintos entre sí, pero que al mismo tiempo tienen una única similitud: impartir el miedo en aquellos que los escuchan. Así que si ya estás preparado para no dormir esta noche, te recomiendo apagues las luces y te dejes llevar, pues ya te encuentras en mi pesadilla. Ustedes se imaginan narrando historias de horror con sus amigos, relatos que para nada son basados en hechos reales, y de la nada, uno de ellos decide contar un relato que no solo es real, sino que además te muestra pruebas de este, y por encima de todo, el lugar en el que te encuentras es donde todo aquello sucedió. Bueno, pues este es mi relato perturbador. Cierto día, uno de mis amigos llamado David decidió invitar a varios de nuestros compañeros y a mí a su granja, como parte de un plan para quedarnos ahí durante un fin de semana, acampar y demás actividades. Esto en el estado de Kansas, y esa información es toda la que puedo brindarles. El papá de David era un granjero que tenía un terreno muy grande, como para cultivo, además de contar con animales como gallinas, vacas, caballos, etc. Pero bueno, al llegar, lo primero que notamos es que alrededor de todo el terreno había una barda color verde, que muy seguramente por los años ya lucía bastante desgastada. Sin embargo, el detalle que más llamó nuestra atención es que justo a un lado de la granja se ubicaba el inicio de un inmenso bosque. Poco antes de atardecer, todos salimos hacia un punto de aquel inmenso terreno y ahí se dispusieron a hacer una fogata. Comenzamos a preparar bombones, salchichas y no sé cuánta comida chatarra más, hasta que por fin estaba por ser la medianoche. Fue entonces cuando una de las amigas de David propuso que contáramos historias de terror, y así fue como cada quien iba relatando su historia. Algunos hablaban de ovnis, otros de brujas y otros más de diferentes encuentros con criaturas. Todos los relatos contaban con cierto grado de terror, pero fue hasta que David dijo: "Bueno, les voy a contar una historia que únicamente los miembros de esta familia conocen. Creo que no debería haber ningún problema si lo comparto también con ustedes". David aún ni comenzaba cuando de repente los grillos y la inmensidad de ruidos provenientes del bosque se callaron. O bueno, al menos a mí así me lo pareció, dejando como único ruido de la noche la voz de David y su relato. En el año de 1994, mi abuelo había recibido una cámara fotográfica de regalo por parte de un concurso en un programa de radio. Él estaba encantado con este aparato debido a que nunca había tenido uno, y es que recordemos que por ese entonces uno de estos era muy costoso, no como ahora que todo el mundo tiene incluida una en sus dispositivos móviles. Mi abuelo le tomaba fotografías a absolutamente todo, a árboles, a animales, y desde que le habían dado la cámara siempre avisaba que se dirigía hacia el bosque para tomar fotos de los pájaros, de las piedras, de la tierra mojada y demás cosas. El problema era que a medida que tenía una nueva incursión, siempre se adentraba más en aquel bosque, siempre más adentro de lo desconocido. Así continuó por varias semanas hasta que en una de sus tantas incursiones al bosque pasó todo el día y toda la noche y el abuelo no apareció. No fue hasta el día siguiente muy temprano que por fin mi abuelo regresó. Sin embargo, parecía bastante nervioso, además de venir muy sucio. Para ese entonces mi hermana y yo éramos unos niños, y al ver al abuelo en ese estado comenzamos a realizarle muchísimas preguntas. ¿Dónde había estado? ¿Qué fotografías tomó? ¿Había visto algo? ¿O si algo lo había asustado? Pero mi abuelo no contestaba. Simplemente se notaba bastante nervioso y después de unos minutos finalmente nos dijo una cosa, una vaga descripción. Él es blanco, blanco completamente. Obviamente no tenía ni idea de qué significaba esto,
Pero total que al pasar de los días, el abuelo regresó a su actitud normal, hasta que una semana más tarde, cuando según testigos y el informe policial, mi abuelo se encontraba sentado en el porche de su granja cuando notó que un hombre vestido todo de blanco se acercó a la propiedad. Los vecinos lograban escuchar que el abuelo le estaba gritando a este hombre, preguntándole: ¿qué haces aquí? ¿Qué eres tú? Este extraño hombre vestido todo de blanco no le contestaba absolutamente nada. Simplemente se quedó ahí inmóvil, viendo fijamente a mi abuelo. Y en respuesta a esto, él fue a sacar su cámara para poder tomar una fotografía. Pero al parecer, cuando el hombre de blanco vio que le iban a tomar una foto, se movió un poco, pero no lo suficiente como para que no saliera en esta. Después de esto, y según los testimonios de los vecinos, vieron cómo el abuelo corrió a su casa. Al parecer llamó a emergencias, y entonces nunca más se supo nada de él. Según el reporte policial, la llamada fue bastante corta, ya que cuando le contestaron le dijeron cuál era su emergencia, y mi abuelo contestó: necesito a la policía aquí, porque hay un hombre que está fuera de mi propiedad y creo que es peligroso. Por favor, no tarden. Inmediatamente la operadora le pidió su dirección y cuando él se la dijo, la llamada se cortó. Por si se lo preguntan, en ese momento mi hermana, mi abuela y yo no estábamos en la casa, en la granja. Así que cuando regresamos resultó impactante ver el montón de policías y vecinos que estaban ahí, revisando todo el área y haciendo sus diversas investigaciones. Lo único que ellos encontraron fue precisamente la cámara de mi abuelo, y dentro de esta estaba aquella última foto que le tomó. Esta es la foto. Sí, comunidad. En ese momento, David nos mostró la fotografía. Y era real. Un hombre vestido completamente de blanco, sin rostro, y que sin lugar a dudas generaba un ambiente hostil y de terror. Por último, quiero decirles que el punto exacto donde mi abuelo vio al hombre de blanco, el punto en el que estaba parado, es precisamente donde estamos. Sobre esta tierra estuvo ese ser que se llevó a mi abuelo. Ante este comentario todos nos quedamos callados y un horrible escalofrío recorrió en cada uno de nosotros. En la mañana siguiente, algunos de nuestros compañeros decidieron irse y evitar a toda costa pasar una noche más en aquel inquietante lugar, pues juraban sentirse observados. Por mi parte, yo fui de los pocos que sí se quedaron todo el fin de semana, y no les mentiré, sentía un ambiente, una vibra extraña en la granja, pero gracias a Dios nunca me pasó nada, ni al resto de compañeros que se quedaron. Por último, quisiera comentarles que David tiene una teoría acerca de lo acontecido. Según él, su abuelo probablemente descubrió algo en aquellas incursiones al bosque, algo que no tenía derecho a ver, y por lo tanto el guardián de eso, el hombre de blanco, lo siguió hasta su hogar, y hasta tener una oportunidad para llevárselo, para hacerlo pagar por su curiosidad, y sobre todo por su imprudencia. Hasta la fecha no tenemos idea de que haya podido ser eso, pero a pesar de no poder saberlo, tampoco tenemos derecho a negarlo gracias a esa bendita foto, esa foto que demuestra su existencia. Ahora les pregunto a ustedes, ¿qué creen que es esa entidad? ¿Alguno de ustedes tiene una idea? Gracias por escuchar esta historia si es que aún siguen aquí. Y ya lo saben, tengan mucho cuidado con el hombre de blanco. Hola familia, esta noche yo quisiera compartirles una historia antigua, la cual mi madre solía relatarnos y que a su vez mi abuela también se la relataba a ella, como si se tratara de un recuerdo, una experiencia o quizá una advertencia, pues aunque ella nunca lo aceptó, probablemente pudo conocer al protagonista original. A partir de aquí, trataré de contarlo como ellas dos lo hacían, y espero sea de su agrado. Mira, voy a contarte una historia, y espero que con ella puedas entender el por qué no debes recoger cosas que no son tuyas, sobre todo si te las encuentras en la calle.
Una noche, un joven caminaba cerca de la calle en donde vivía. Estaba ya de regreso a casa luego de una larga jornada de trabajo, cuando al pasar por la iglesia local, en la entrada vio una fotografía tirada en el piso. Para este momento, la iglesia ya estaba cerrada, así que él simplemente se detuvo y en un instante tomó la decisión de levantar la fotografía y mirarla. En la foto habían 3 niñas pequeñas, y esta misma parecía ser muy antigua aún para la época, en blanco y negro, y como si no fuera suficiente, la vestimenta de las 3 niñas también hablaba mucho de su antigüedad y de cuándo fue tomada. Las 3 niñas estaban muy bien vestidas, portaban vestidos blancos, peinados idénticos y zapatillas que parecían nuevas por su resplandor. A simple vista podría decirse que parecían hermanas, pero algo estaba mal. Algo no cuadraba en esa foto, pues las 2 niñas a los costados se veían descontentas. Ambas tenían su mirada a la cámara, pero en sus ojos se reflejaba preocupación. Sin embargo, lo que más atrajo la atención y pronto la inquietud del joven fue la hermana del centro, la cual, sujetando la mano de las otras 2 y con la mirada también a la cámara, permanecía sonriendo. Aquella era una sonrisa exagerada y enervante, como si fuera la niña más feliz del planeta, pero al mismo tiempo no daba la impresión de ser una niña amable o por lo menos buena, pues esa sonrisa tenía algo que no podía describir. El joven trató de encontrar al dueño de la fotografía, pero no había nadie en la calle, nadie más aparte de él. Ni siquiera los autos pasaban por la zona, pues a esa hora el lugar estaba completamente solo. Viéndose sumergido en esa soledad, además de sentirse acompañado por el pensamiento de la sonrisa de la niña, finalmente se estremeció. Algo en esa foto le daba una muy mala espina, por lo que decidió dejarla donde originalmente la había encontrado, continuando así con su camino a casa. Avanzó unos cuantos metros cuando de pronto escuchó una risa, la risa de lo que parecía ser una niña pequeña. Eso lo hizo asustarse porque sabía bien que no había nadie afuera, y menos a esa hora, sobre todo no una niña. Entonces, recordó la foto y comenzó a caminar aún más rápido. Detrás de él escuchaba pequeños pasos de zapatillas, seguido de risas y otros sonidos, pero al voltearse no veía nada. Para ese momento, el joven sentía que tenía que irse de ahí, por lo que comenzó a correr tan rápido como sus piernas se lo permitían. Pero los pasos detrás de él también se hicieron más rápidos y él ya no tuvo el valor para voltear. Solo seguía corriendo. Los pasos no cesaban. De hecho, estaban ahora más cerca. Las risas también se incrementaron. Pero ya no eran risas normales. Eran risas desquiciadas y frenéticas de una niña pequeña. Pronto el joven tiró su mochila para correr aún más rápido. Estaba desesperado. No sabía qué hacer. No sabía hacia dónde correr. Solo sabía que si eso lo alcanzaba, sería su fin. Entre sudor y lágrimas, el joven corrió tan rápido que creyó que su corazón se saldría de su pecho, y por fin pudo ver a lo lejos su casa. Sintió un alivio como ningún otro, pues estaba a solo unos metros de la seguridad de su hogar, y aunque casi no podía respirar, finalmente llegó a la puerta, la cual abrió con una velocidad impresionante, y rápidamente ingresó en ella. Al cerrar su puerta, exhausto y sin aliento, se recostó sobre el piso de madera fría que era de su casa, y en su mente no podía creer lo que acababa de pasar. Pero por fin estaría a salvo. Mientras intentaba recuperar su compostura, su alivio se convirtió en desesperación cuando escuchó a lo lejos, en la oscuridad de su propia casa, un par de zapatillas caminando, seguidas de la risa de una niña pequeña. Él no podía creerlo, pero antes de que pudiera reaccionar, ya era demasiado tarde. Un grito desgarrador se escuchó por toda la calle, seguido de un súbito silencio. A la mañana siguiente, el padre se preparó para abrir la iglesia, listo para la misa matutina, cuando en la entrada de la parroquia vio una pequeña fotografía. Se acercó más para observarla en mayor detalle y cuando la recogió,
vio en la misma lo que pensó que se trataba de una familia. 3 niñas pequeñas, acompañadas de un joven detrás de ellas. Todos, absolutamente todos, sonriendo. Comunidad, antes de continuar con estos relatos escalofriantes, permítanme recordarles que si nuestro contenido es de su agrado, nos apoyarían muchísimo compartiéndolo con esos amigos, con esa familia y conocidos que, al igual que ustedes, sean amantes del terror. Créanme que es el mejor regalo que nos pueden hacer. Y bueno, luego de esta breve pausa, continuemos, pues aún no han terminado de sentir terror. Ustedes aún se encuentran en mi pesadilla. Me gustaría contarles esta pequeña historia que ha sido lo más cercano al verdadero terror que he sentido. Mi hermano menor nació cuando yo tenía 7 años. Curiosamente, todos mis hermanos nos llevamos 7 años, así que es fácil saber qué edad tenía cuando sucedió lo siguiente. Mi mamá, mi hermano recién nacido y yo dormíamos en la misma cama, la cual estaba pegada a la ventana. Una noche, me levanté sin saber exactamente la hora, pues simplemente abrí los ojos y noté que la cortina de la ventana estaba corrida, pero afuera, y flotando en el aire, ya que vivo en un 3er piso, estaba una mujer de negro, la cual tenía el rostro pegado en el cristal de la ventana. Su respiración empañaba el cristal y daba la impresión de ser una proveniente de un animal hambriento. En ese momento yo me moví un poco, pero la figura con el cabello totalmente despeinado pareció ni siquiera inmutarse conmigo, y únicamente vi a mi hermanito, quien entonces tenía apenas unos meses de vida. La verdad me es imposible poder explicarles el miedo que sentí en ese momento, y solo empecé a llorar. Yo estaba acostado y traté de patear a mi mamá, quien estaba dormida boca arriba, pero parecía perdida en sus sueños. Por más que traté de moverla con mi pie, no despertó. Y yo no quería hacer movimientos bruscos, pues sentía que de hacerlo, esa cosa de afuera iría por mí. Lo único que pude hacer fue tomar la cobija y cubrir a los 3 hasta la cabeza. Esa noche, lloré y lloré del miedo, hasta que eventualmente me quedé dormido. Al despertar, la cortina no estaba corrida, la cobija no nos cubría, y aunque estábamos en la misma posición, supuse que todo había sido una pesadilla, una muy realista, pero como cualquier niño de 7 años, al día siguiente fui a la escuela y con tantas cosas que hice terminé olvidando el tema, hasta que una semana después, cuando mi tía, hermana de mi mamá, por problemas de drenaje en su casa, tuvo que ir de noche para tomar un baño. Cerca de las 8 de la noche ella tenía un evento, pero cuando salió del baño, lo primero que dijo fue el nombre de mi mamá. Oye, bautiza ya a este niño. Hay una bruja en la azotea. La acabo de escuchar reírse. En ese momento volvió a mi mente el incidente de aquella noche, porque para ese entonces ya había dejado de justificar que había sido solo un sueño, y como niño que era en ese entonces, cuando un adulto ve lo mismo que tú, todo se convierte en algo mucho más aterrador. Mi tía fue la primera en fallecer de mi familia. Yo no le caía muy bien, pero por las cosas que me cuentan de ella, las cosas que veía y hacía, me hubiera encantado conocerla mejor. Y por otra parte, si se lo preguntan, mi hermano está bien. Aquello no pasó a mayores, quizá porque sí lo bautizaron. Pero de igual manera, ¿ustedes qué harían si vieran algo similar? ¿Qué harían si tan solo fueran unos niños presenciando tan aterrador suceso? Los dejo con esa pregunta en sus mentes. Y muchas gracias si terminaron de escuchar. Era la madrugada del viernes, justamente a las 3 de la mañana. Mi esposo y yo ya dormíamos cuando de repente él me comenzó a mover mientras me decía: «Despierta, ¿escuchas eso?». Yo todavía entre dormida me incorporé a la cama y me quedé atenta. Se escuchaban muchas voces entonando cantos de tipo gregoriano. En ese momento, recordé que unos vecinos habían tenido una fiesta en su terraza y le dije a mi esposo: «Han de ser los vecinos. Acuérdate que estaban cantando y oyendo música». A lo que él me contestó: «Pero no se escucha música,
Son solo las voces. Escucha bien. Ya más despierta, puse más atención. Y efectivamente no era música de fiesta. Es más, ni siquiera se escuchaba ningún tipo de música. Solo esas voces. ¿Saben? Mi casa está construida de tal forma que si nos asomamos por las ventanas podemos ver las azoteas de los vecinos y justamente nuestra recámara tiene una ventana que da hacia la calle. Además, es importante recalcar que a unas casas de la nuestra hay una iglesia, por lo que le dije a mi esposo: cálmate, seguro estarán haciendo alguna procesión o algún evento relacionado a la Semana Santa. Si quieres, asómate. Pero mi esposo es sumamente miedoso, y con justa razón, ya que le han pasado varias cosas paranormales que después les contaré. No, ¿cómo crees? ¿Qué tal si es una misa negra o algo así? Como dirían las madres de familia, la curiosidad mató al gato, y al yo ser tan curiosa sí me levanté y me asomé por la ventana. Desde ahí se veía perfectamente la entrada de la iglesia y el campanario, pero no había nada. Todo estaba apagado, cerrado, y los vecinos tampoco eran, pues ya no había nadie en donde horas antes tenían su festejo. Sin embargo, lo más curioso es que los cantos se continuaban escuchando muy cerca, además de que ya casi eran las 3:30 de la madrugada, por lo que volví a mi recámara muy inquieta y perturbada. Los cantos se siguieron escuchando por un rato más, y de un momento a otro se dejaron de oír. Jamás escuchamos pasos en la calle, ni mucho menos gente que pasara. Simplemente todo se quedó en un brutal y absoluto silencio, y nosotros nos quedamos con una sensación muy extraña, ya que no pudimos volver a dormir, al menos no por esa noche. Hasta aquí mi relato, comunidad, y sé que no es lo más escalofriante que posiblemente han escuchado, pero igual no deja de ser un recuerdo sin explicación que se terminó convirtiendo en mi propia pesadilla.